Durante años, Clara tuvo dinero, pero nunca tuvo tranquilidad. No sabía exactamente en qué lo gastaba. No hacía compras grandes, no llevaba una vida de excesos, y aún así, cada mes terminaba con la misma sensación, como si algo se le escapara, como si, por más que lo intentara, su vida nunca terminara de ordenarse. Durante mucho tiempo pensó que eso era normal, que vivir así era parte de ser adulto, hasta que una noche hizo algo diferente, algo pequeño, algo que, visto desde fuera, no parecía importante. Clara estaba sentada en el suelo del salón con una caja frente a ella. Dentro había sobres, muchos sobres, todos del mismo tamaño, todos con una palabra escrita con letra ordenada. Alquiler, comida, transporte, ahorro, emergencias. Clara tomó uno, lo abrió y comenzó a contar el dinero lentamente, billete por billete, sin prisa, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera viendo su vida con claridad. Ese fue el momento. No parecía importante, pero lo fue, porque lo que Clara empezó a hacer esa noche no solo cambió su dinero, cambió la forma en que empezó a vivir. Antes de esa noche en el suelo del salón, la vida de Clara era predecible. Tenía 49 años. Vivía sola en un apartamento pequeño, en un barrio tranquilo donde casi todos los días parecían iguales. No era un lugar especial, pero tampoco le faltaba nada. La cocina era sencilla. Siempre había una taza de café sobre la mesa por las mañanas y una pequeña ventana por donde entraba la luz justo a la misma hora, como si también siguiera una rutina. Clara trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana. Llevaba años en el mismo puesto, conocía su trabajo, lo hacía bien, era responsable, de esas personas que no llaman la atención, pero que sostienen muchas cosas sin que nadie lo note. Su día comenzaba temprano. Se levantaba, se arreglaba sin prisa, preparaba café, revisaba el teléfono y salía a trabajar. En la oficina todo tenía cierto orden. Correos, llamadas, documentos, pequeños problemas que resolver, nada demasiado complicado, nada demasiado nuevo. A la hora del almuerzo, casi siempre iba al mismo lugar. Un restaurante sencillo, a unas cuadras. El dueño ya la conocía. Lo de siempre, le decía a veces, incluso antes de que Clara pidiera, y ella asentía con una pequeña sonrisa. Porque sí, casi siempre era lo de siempre. Después del trabajo volvía a casa. Algunas tardes pasaba por el supermercado. Otras simplemente subía directo a su apartamento, preparaba algo para cenar, encendía la televisión, y el día terminaba sin demasiado ruido. Durante mucho tiempo, Clara pensó que eso era estabilidad. No había grandes problemas, no había crisis, no había urgencias. Pero con los años, empezó a notar algo que no sabía explicar del todo. Había una sensación constante, silenciosa, como si algo no terminara de encajar. No en su casa, no en su trabajo, sino en algo más profundo, en la forma en que vivía, en la forma en que tomaba decisiones y, sobre todo, en su relación con el dinero, porque el dinero llegaba cada mes y siempre parecía suficiente, pero nunca parecía quedarse. No había grandes gastos, no había lujos, pero sí había algo constante. Pequeñas compras sin pensar, pagos que olvidaba, suscripciones que seguían activas sin que las usara, cosas pequeñas que no parecían importantes en el momento, pero que, al final del mes, dejaban una sensación difícil de ignorar. Clara miraba su cuenta, suspiraba, y se decía lo mismo de siempre. El próximo mes lo haré mejor. Pero ese próximo mes llevaba años repitiéndose, sin cambios reales, sin decisiones diferentes, hasta que un día, en medio de una conversación simple, escuchó algo que no parecía importante, pero que, sin darse cuenta, se quedó con ella. Aquella conversación ocurrió un día cualquiera, sin planificación, sin intención, de esas conversaciones que parecen pequeñas, pero se quedan. Fue a la hora del almuerzo. Clara había ido, como casi siempre, al mismo restaurante de siempre. Pidió lo mismo, se sentó en la misma mesa cerca de la ventana. Y mientras esperaba su comida, vio a alguien que no veía desde hacía tiempo. Lucía, una antigua compañera de trabajo. Se saludaron con naturalidad, con esa cercanía tranquila de las personas que se conocen, pero ya no comparten la vida todos los días.
Lucía se sentó frente a ella. Pidieron comida y comenzaron a hablar. Al principio lo de siempre. Trabajo, rutinas, personas en común. Pero en un momento casi sin pensarlo, Clara dijo algo que llevaba tiempo sintiendo. Últimamente siento que el dinero se me va, y no sé exactamente en qué. No lo dijo con angustia. Lo dijo con cansancio. Lucía asintió. A mí me pasaba lo mismo. Clara levantó la mirada. ¿Sí? Sí, durante años. Clara apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Y qué hiciste? Lucía no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de agua y dijo algo que a Clara le pareció demasiado simple. Empecé a separar mi dinero. Clara frunció ligeramente el ceño. ¿Separarlo? Lucía tomó una servilleta y con un bolígrafo dibujó varios pequeños rectángulos. Antes mi dinero estaba todo junto. Y cuando todo está junto, todo se mezcla. Clara miraba el dibujo. Lucía continuó. Así que empecé a dividirlo, cada cosa en su lugar. Y fue escribiendo en la servilleta. Alquiler, comida, transporte, ahorro, emergencias. Clara observó los nombres. No era complicado, no era una técnica avanzada. Era evidente, pero al mismo tiempo, Clara nunca lo había hecho. Lucía la miró y dijo algo más. No es el dinero lo que cambia, es la forma en que lo miras. Clara guardó silencio. Lucía sonrió ligeramente. Cuando todo está mezclado, sientes que nunca es suficiente. Pero cuando cada cosa tiene su lugar, la cabeza también se ordena. Hubo un pequeño silencio, de esos silencios que no incomodan. Lucía terminó su comida. Se levantó y antes de irse dijo algo más. Una frase simple, dicha sin énfasis, pero que se quedó. Empieza por algo pequeño. No necesitas hacerlo perfecto. Clara asintió. Pagaron, se despidieron, y cada una siguió con su día. Pero esa noche, mientras Clara estaba en su casa, esa conversación volvió a aparecer. No con fuerza, sino de forma constante. Como una idea que no termina de irse, separar el dinero no parecía importante, pero por alguna razón se sentía diferente. Y unos días después, Clara decidió probar. No con un gran plan, no con una estrategia perfecta, solo con un gesto pequeño. Un gesto que parecía insignificante, pero que terminaría cambiando muchas más cosas de las que imaginaba. Unos días después de esa conversación, Clara hizo algo que no solía hacer. Entró a una papelería. No iba con una lista, no buscaba nada en específico, solo entró. Caminó despacio entre los pasillos, cuadernos, carpetas, sobres. Se detuvo frente a una caja pequeña. Sobres blancos, todos del mismo tamaño. Tomó uno, luego otro, y sin pensarlo demasiado, decidió llevar varios. También tomó una libreta sencilla, de tapa lisa, sin diseño, sin intención de que fuera especial. Esa misma noche, ya en su casa, dejó todo sobre la mesa. Preparó café, se sentó, y durante unos minutos no hizo nada. Solo miró los sobres. Había algo extraño en ese momento. No era emoción, no era entusiasmo, era más bien atención, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera a punto de hacer algo distinto. Finalmente tomó un bolígrafo y empezó a escribir: alquiler, comida, transporte, servicios, ahorro, emergencias. Se detuvo un momento. Miró las palabras. Luego abrió su aplicación del banco. Vio el dinero que tenía ese mes. Respiró hondo y comenzó a repartirlo. No sabía si lo estaba haciendo bien. No sabía cuánto debía ir en cada sobre, pero no intentó hacerlo perfecto. Solo lo hizo. Cuando terminó, cerró la caja. Se quedó en silencio, y algo dentro de ella se sintió diferente. No era una gran emoción. Era algo más sutil, más tranquilo, como si, por primera vez en mucho tiempo, algo tuviera sentido. Durante las semanas siguientes, Clara repitió ese gesto. Cada vez que recibía su dinero, abría la caja, sacaba los sobres y lo distribuía. Al principio, parecía solo un experimento, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Sin esfuerzo, sin presión.
Clara comenzó a mirar sus decisiones de otra manera. Antes de comprar algo, pensaba, no por miedo, sino porque ahora sabía de dónde salía ese dinero. Cada gasto tenía un lugar, cada decisión tenía un impacto visible. Ya no era abstracto, ya no era confuso, era claro. Pero el cambio más curioso no fue el dinero. Fue lo que empezó a pasar fuera de los sobres. Una tarde, Clara organizó un cajón que llevaba meses desordenado. Otro día, revisó sus suscripciones y canceló varias. Una noche, apagó la televisión antes y se quedó en silencio, sin necesidad de llenar el espacio. Pequeñas cosas, casi invisibles, pero constantes. Sin darse cuenta, Clara empezó a vivir de una forma más consciente, más presente, más ordenada. No porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque ese pequeño hábito empezó a cambiar la forma en que se relacionaba con su propia vida. Y meses después, ocurrió algo que le mostró, con total claridad, hasta qué punto ese cambio había sido real. Pasaron varios meses, sin ruido, sin anuncios, sin que Clara sintiera que estaba haciendo algo extraordinario. Simplemente siguió, repitiendo el mismo gesto, mes tras mes, hasta que un día ocurrió algo que antes habría sido completamente normal, pero que esta vez se sintió distinto. Era mitad de mes, un miércoles cualquiera. Clara estaba en la cocina cuando recibió un mensaje. Un gasto inesperado. Nada grave, pero suficiente para desajustar todo. Hace un tiempo algo así habría generado tensión inmediata. Esa sensación conocida. El cálculo rápido. La incomodidad. La idea de que todo volvía a desordenarse. Pero esa vez no fue así. Clara se sentó en la mesa, sin prisa. Fue hasta el salón. Abrió la caja. Sacó los sobres, los puso frente a ella y empezó a revisar, uno por uno, con calma, sin ansiedad. El dinero estaba ahí, distribuido, visible, real. Tal vez tendría que ajustar algo, mover un poco de un lugar a otro. Pero no había caos, no había confusión, no había esa sensación de perder el control. Solo había decisiones, claras, conscientes. Y en ese momento, Clara entendió algo. No de forma intelectual, no como una idea, sino como una certeza. El problema nunca había sido el dinero, había sido la falta de claridad. Durante años había vivido reaccionando, resolviendo sobre la marcha, tomando decisiones rápidas, sin detenerse realmente a mirar. Pero ahora era diferente. Ahora había espacio. Espacio para pensar, espacio para elegir, espacio para no sentirse arrastrada por cada situación. Clara cerró uno de los sobres. Se quedó unos segundos en silencio y sintió algo que no recordaba haber sentido antes en relación con el dinero. Tranquilidad, no porque tuviera más, sino porque, por primera vez, sentía que estaba presente en lo que hacía, que entendía, que decidía. Y fue ahí, sentada frente a esa caja sencilla, cuando Clara se dio cuenta de algo que iba mucho más allá del dinero. Ese pequeño hábito no había organizado solo sus gastos, había cambiado la forma en que se relacionaba con su vida. Y una vez que uno aprende a vivir con ese nivel de atención, es difícil volver atrás.